Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Mindalia Viva, el canal secundario de Mindalia Televisión Plus. Gracias por estar al otro lado compartiendo vuestro tiempo un día más. Hoy estamos con la especialista Ángela Martínez, que viene a presentarnos un tema importantísimo, precisamente hablando del perdón y de la sanación. Ella es apasionada por el crecimiento personal y espiritual y desde hace 15 años acompaña en el despertar de conciencia, entendiendo que somos uno con la fuente y que felicidad y abundancia son nuestro derecho más divino. Además, ella es creadora de su propio método y ha estado acompañándonos en alguna ocasión en el canal principal, en Mindalia Televisión Plus, pero hoy ha querido estar participando de este segundo canal, así que vamos a recibirla. Hola Ángela, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Hola Laura, gracias. Qué gusto estar de nuevo aquí en esta linda comunidad y acompañándote con un mensaje que sé que es supremamente importante y valioso y más en estos momentos que tanto lo necesitamos, que es esa conexión con algo divino y con algo superior. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, el agradecimiento es nuestro, Ángela. Gracias por querer colaborar, no solamente con Mindalia Televisión Plus, sino con esta segunda causa en la que estamos relanzando este nuevo proyecto, este formato más cortito, más directo, ¿no? Y más inmediato también, que al final es un poco lo que mueve la sociedad a día de hoy, la inmediatez, ¿no? El tener al alcance de nuestra mano aquello que queremos en milésimas de segundo. Esperemos que las personas que están llegando aquí a este vídeo estén llegando precisamente en esa búsqueda en la que están necesitando una respuesta y vienen aquí a encontrar la importancia del perdón y de la sanación, que es el tema del que vamos a estar hablando. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en contexto. Para ti, ¿qué significado tienen ambas palabras? Cuando hablas de perdón, ¿qué significa para ti? Cuando hablas de sanación, ¿qué significado tiene? Bueno, tomémoslo desde dos puntos de vista, Laura. Nosotros estamos muy identificados con un personaje que es este físico que tenemos aquí, ¿verdad? Y desde la psicología podemos hablar del perdón como de una situación que ocurrió, que me ocurrió o que alguien hizo que me ocurriera, entre comillas, donde hay una agresión y un agresor. ¿Verdad? Y el perdón es desde esa parte de la ciencia, es bueno, ¿cómo yo logro librarme de eso que me sucedió saliendo del rol de víctima? Y desde la espiritualidad es más conectado con la comprensión y con el amor. Y ahí es donde viene la parte de la sanación, porque la sanación sucede cuando yo ya me libero de cargas que no me pertenecen y que luego logro fluir con la vida independientemente de las situaciones que me hayan ocurrido. Muy bien. ¿Crees que de alguna forma, bueno, cuando sufrimos una situación, ¿no? Algo que digamos que no nos gusta o algo nos sienta mal, nos cae mal, antes de llegar a ese perdón pasamos por todo un proceso pequeño de un duelo, ¿no? De alguna forma nos sentimos atacados, nos sentimos vulnerados en esas situaciones y entonces ese camino hacia el perdón, pues es una transición, ¿no? Además es un aprendizaje, pienso yo también. No sé cómo lo ves tú, Ángela, pero es un aprendizaje, porque no es lo mismo de alguna forma, perdón, que dejarlo estar. Es decir, yo puedo pasar esa situación y decir, bueno, en realidad no querías hacerme esto, en realidad no era tu intención, pero te guardo ahí esa cosita, ese resquemor todavía, ¿no? Por aquello que sucedió y como que no me libero de esa carga. ¿Qué opinas tú ante esto? Bueno, listo. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, aquí vamos a hablar del perdón y la sanación desde dos lugares. Uno es desde la parte física y otra parte es que es la mental y otra parte es desde la parte del corazón, que es la energía. Efectivamente, cuando ocurre una situación en la cual yo me veo lastimada, ¿verdad? Entonces están tocando la parte más profunda de mi ser, que es mi vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad hace que yo desde la parte mental tenga comportamientos, cuatro comportamientos que pueden ser totalmente dañinos y nocivos en todo lo que tiene que ver con el tema del perdón. Es, si a mí me ocurre algo, entonces yo digo, ok, listo, a mí me ocurrió, entonces de aquí en adelante yo voy a atacar a la persona que me lo hizo y estoy como en esa venganza, entre comillas, que también me hace mucho daño. Lo otro y la otra parte es que si mi cerebro identificó que hubo una amenaza, el cerebro reptiliano siempre me va digamos, a cuidar, a proteger. Y entonces él va a decir, ok, listo, puede ser que yo no ataco,
pero lo que yo hago es que me paralizo. Y entonces paralizarme es, me quedo quieta o me quedo quieto, pero no olvido lo que me hicieron. Y entonces lo que tú decías ahorita de la etapa del duelo, me quedo resintiendo todo el tiempo, me quedo resintiendo esa situación que ya pasó, pero pueden pasar 7 años y yo todavía con ese resentimiento, que lo único que causa es mucho más daño. La otra parte es que yo puedo huir, claro, yo digo, ok, nadie más me va a dañar, nadie más me va a vulnerar, entonces yo lo que hago es que todo el tiempo estoy como una paranoica en estado de alerta buscando como quién me va a hacer daño y nadie me va a hacer daño, entonces entro como en una también paranoia allí que tampoco es muy sana. Y lo otro es, ok, listo, no ataco, no me paralizo y no huyo, pero busco encajar. Y ahí es donde es también mucho más difícil porque atenta contra nuestro amor propio, contra nuestra valía, contra nuestra grandeza, porque entonces lo que yo hago es, ok, listo, entonces yo voy a permitir que las personas hagan conmigo porque voy a sentir culpa de no perdonar y eso va relacionado con los valores. ¿Cierto? Quizás muchas cosas y muchas creencias que nos dijeron es que usted tiene que perdonar porque eso es de Dios y entonces hay como un perdón forzado, no es un perdón natural, sino es un perdón de, no, es que me toca perdonar porque si yo no perdono, entonces no encajo y si no encajo, por supuesto que voy a sentir esa culpa, voy a sentir ese rechazo de los demás. Entonces, eso mirándolo desde esa parte, digamos que de la psicología que se maneja así. ¿Vale? Y por supuesto, si están estas cuatro, cualquiera de estas cuatro, que lo ideal es que cada las personas que nos están viendo se identifiquen y que vayan a eso, a una situación en la cual han sentido que les han vulnerado y que identifiquen en cuál de estas posiciones estoy yo ahí, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar a sanarlo y liberarlo. Muy interesante que podamos tener diferentes enfoques y diferentes estrategias también, Ángela, como para abordar, ¿no? O para enfrentar situaciones, pues como decíamos, que a veces para una persona que tiene, perdón, o que tenga poca gestión emocional, pues se le dificulta, ¿no? Todo esto, se hace un poquito un camino más lleno de piedras, el llegar hasta ese perdón. Em, Te voy a plantear un contexto, ¿no? Que siempre decimos, podemos perdonar y podemos olvidar, ¿no? Y hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. ¿Hasta qué punto es sano, como tú lo has catalogado, este término, afrontarlo de esta forma o vivirlo de esta forma de perdonar, pero no liberar o perdonar, pero no sanar, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que si lo miramos desde el punto de vista tradicional y desde el personaje va a disparar el ego. Y entonces el que dice perdono pero no olvido es el ego. Entonces allí es donde invitamos a las personas, a los seres humanos, a que se conecten más desde su grandeza y desde su verdadero esencia. Y la esencia es el amor que está en una fuente infinita de posibilidades, porque cuando tú te conectas con esa esencia, tú ya no dices perdono, no perdono, pero no olvido, sino comprendo desde el corazón que las personas hacen cosas, pero que yo decido, yo elijo, porque es que el perdonar no es que seamos incapaces de perdonar, es que no elegimos el perdón. Entonces, cuando ya conectamos desde otro ámbito más espiritual, desde el amor, ya entonces tú dices, ok, si es desde el amor, entiendo que yo también puedo en algún momento, sin querer dañar a otro ser humano, y no me gustaría ser juzgada, ¿verdad? No me gustaría ser catalogada, enjuiciada, entonces yo también tengo que entender que suelto y libero. La frase que tú dices es muy, muy escuchada, perdono, pero no olvido. Pero ¿qué pasa? Pues que si no olvidas, no estás perdonando realmente, porque estás mirando desde el ego y el ego, ¿qué va a hacer? El ego va a buscar el juicio, el ego te va a poner en el papel de víctima, porque adicional a eso, desde el papel de víctima, tú dices, ay, aquí estoy recibiendo un beneficio, ¿cierto? Un beneficio en convertirme en la víctima porque si no perdono, la gente me presta atención, me compadece, me tiene lástima, como que están con los ojos encima mío, entonces estoy recibiendo un beneficio oculto y me quedo en el rol de víctima. Entonces, de alguna forma, para alcanzar, ¿no? Este perdón desde el fuente, este perdón desde el corazón, desde el amor que somos,
tenemos que conectar, ¿no? Con nuestro lado espiritual, es decir, no podemos de alguna forma, discúlpame, romper, ¿no? Con este lado egoico que tenemos, que está en todos, ¿no? Y que es nuestra mente, nuestros pensamientos y lo que nos acompaña en el día a día, con también esta parte, pues, individual, profunda, que tenemos dentro de nuestro ser, ¿no? No podemos desconectarnos de ahí porque si no, no alcanzaríamos entonces ese perdón sanador, ¿no? Que nos deja en paz, en calma y en quietud. Sí, algo que yo les digo a las mujeres con las que yo trabajo, a las que acompaño, yo les digo, miren, para uno realmente como ser humano conectar con esa fuente de infinitas posibilidades para conocer el sentimiento más grande que es el amor y el amor vence absolutamente todo, es muy importante haber hecho un trabajo de la mente y de las emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mente siempre va a estar en contra de mi ser, de mi esencia, de mi grandeza. ¿Verdad? Las emociones, si yo no tengo una buena gestión emocional, pues entonces yo me puedo quedar en la rabia o en el dolor de la situación o de la agresión que me hicieron. Entonces ahí entra como mucho y ahí es donde viene todo este tema de prepararnos, de entrenarnos, de buscar mentores para que si yo por mí misma no tengo las herramientas para lograr trabajar mi mente y trabajar mis emociones, haya un acompañamiento, ¿cierto? Y cuando yo ya entiendo que no soy este personaje, cuando yo ya he trabajado desde la mente entendiendo que, ok, yo vine aquí como en una obra de teatro, ¿cierto? Yo vine aquí a cumplir un rol específico y ese personaje viene cargado de información de mis antepasados, de mis ancestros, de mi niñez, ¿sí? Pero que yo no soy el personaje, que yo no soy el ego, entonces allí empiezo a gestionar mis emociones y cuando gestiono mis emociones y empiezo a conectar con algo más divino, que es el potente amor, allí es donde se logra vivir de una manera más plena. Entonces, primero, Laura, para resumir, tengo que empezar a generar un autoconocimiento, ¿cierto? El autoconocimiento y la autogestión para lograr conectar, porque decir que, yo ya me vuelvo espiritual, decido mañana me vuelvo espiritual, no, porque va a llegar el ego y el ego te va a decir, no, ¿a qué estás jugando? Eso no, o sea, sí, te va a sacar de eso y la espiritualidad también son hábitos. Entonces, todo eso es importantísimo. Mente, emociones. Y además todo esto sin contar, Ángela, pues digamos como que el trauma, ¿no? Que cada persona ya arrastra consigo, las heridas del niño interior, cualquier tipo de trastorno que suframos, ¿no? Que ahora está muy en auge, pues el trastorno de ansiedad o los ataques de pánico. Y, por ejemplo, te planteo, ¿no? El caso de una persona con un ataque de ansiedad o con unos ataques de ansiedad recurrentes, con pensamientos intrusivos, no lo va a afrontar de la misma forma de una persona pues que tiene una mente en calma, ¿no? De alguna forma lo podemos definir así, porque claro, esta persona con pensamientos intrusivos, con un estilo de apego ansioso hacia sus relaciones, digamos, amistades o laborales o de pareja, ¿no? O familiares, lo va a afrontar de una manera pues mucho más, como tú bien decías, es ese papel de víctima, como es decir, me están atacando y yo aquí no sé cómo gestionarlo, no sé cómo defenderme. Entonces ahí ya entra también lo que cada persona siente, lo que cada persona tiene que manejar por sí misma desde una posibilidad infinita, ¿no? Que hablábamos tú previamente, de que somos la esencia, somos la fuente infinita de posibilidades, ¿no? Ese amor que está dentro de todos, y que debemos recordarlo, pero claro, dentro de cada uno de nosotros está nuestro propio proceso personal. Entonces aquí ya es una batalla, una pequeña lucha interna que tenemos que recorrer, que nadie puede hacerlo por nosotros y tampoco realmente nadie puede ayudarnos si nosotros no nos vamos a dejar ayudar, ¿no? Sí, sí, realmente la transformación viene de una elección y la elección, había alguien que decía, o nosotros aprendemos por dolor o por decisión, ¿cierto? Y nosotros no aprendemos, no aprendemos para evolucionar, sino por evolución, es decir, nosotros crecemos a medida que vamos, a medida que vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos entendiendo y desidentificándonos del personaje, pero es elección. Pero
Y qué bueno, porque yo sé que las personas que en este momento quizás están viendo esta grabación y las otras personas que vienen aquí a este maravilloso canal, ya vienen con un despertar de conciencia, Laura. Entonces eso es muy importante porque ya van a comprender, porque la comprensión es del corazón, no de la mente, ya van a comprender que hay que hacer un camino de crecimiento personal y otra cosa, este camino de crecimiento personal no es de un día, no es de un mes, no es de un año, no es por leer un libro, por ver un video, sino es una constante porque el ego nos va a sabotear. ¿Cierto? Yo decía ahorita, es que esto es de hábitos, la felicidad es de hábitos y de elecciones y decisiones. Y las personas que están en este momento, digamos que atrapadas por su mente, son las personas que más deben empezar a hacer ese trabajo de autoconocimiento para identificar qué es aquello que realmente les está disparando, porque tú hablabas de algo que son las heridas de infancia. Y no se trata de etiquetarnos con una herida y decir, es que yo tengo esta herida y ya, sino de decir, ok, esta fue la situación que ocurrió, de qué forma yo tomo el aprendizaje y redacto una nueva historia, me cuento una historia diferente, porque si yo me sigo contando la historia desde el rol de víctima y desde cualquiera de las 5 heridas de infancia y me quedo en la etiqueta de la herida, pues voy a justificar mis comportamientos y no voy a avanzar. Por tanto, la mente me va a coger y va a ser, en lugar de ser mi aliada, va a ser mi enemiga, porque la conversación interna me va a me va a dañar, ¿sí? Entonces es muy importante y lo que tú dices, las sanas, ahí es donde viene la sanación, ¿verdad? Porque obvio, nosotros no somos culpables, pero a veces nos quedamos en la culpa, que era el cuarto paso que decíamos, pues yo digo que perdono para no sentir culpa por no perdonar, porque es que es de hijos de Dios perdonar, entonces yo perdono, pero lo estoy haciendo desde forzar, desde encajar. Entonces, yo lo que hago es decir, ah, bueno, listo, yo me devuelvo, reviso qué fue lo que pasó, lo sano y vengo y transformo y conecto con algo superior. Porque es que adicional a eso, Laura, si lo miramos desde el punto de vista energético, nosotros somos energía que toma un cuerpo, ¿cierto? Que toma un cuerpo físico para venir a tomar un aprendizaje. Y entonces, si mi alma ya en ese holograma, en ese universo, en esa quinta dimensión, tomó la decisión de venir a aprender a perdonar, y si mi alma no, y si aquí en el cuerpo físico no logro obtener ese aprendizaje, yo voy y entonces me devuelvo en otro personaje a vivir exactamente el mismo dolor hasta que aprenda a perdonar. ¿Y a quién le gustaría volver a repetir el mismo personaje, no? Y eso es desde otro punto de vista, o sea, ya no mirándolo desde las ciencias de la psicología, sino desde la energía, de bueno, si mi alma vino a tener un aprendizaje, tengo que tenerlo, tengo que tener la capacidad de observador y decir, tengo que transformar esto porque yo no quiero encarnar en otro personaje a vivir exactamente lo mismo. Me he quedado, Ángela, con un término que has utilizado antes, que es la justificación. ¿Cuándo podemos identificar que nos estamos justificando o también la excusa, ¿no? O sea, como decir de alguna forma que bueno, no me corresponde a mí, esto no es mi responsabilidad y bueno, tú te encargas, ¿no? Entonces ahí como que ya pasamos a la culpa, dejo la culpa a la otra persona y hay que la otra persona se quede con su run mental, pues pensando cómo puede ayudarnos, ¿no? O ayudarse a sí misma también a solucionar aquello que de alguna forma pues ha hecho mal o aquello que nos ha hecho un daño, nos ha afectado a nosotros. La pregunta sería, ¿cómo podríamos aprender a identificar, ¿no? Que estamos justificándonos o excusándonos para poder remediar, ¿no? Este paso y acortar el proceso? Bueno, hay una ley universal y es causa y efecto, ¿verdad? Y todo lo que sucede en nuestra vida es el efecto de cualquier idea, situación, comportamiento, relación. Todo lo que nos sucede hoy viene de una causa. Entonces yo lo que haría es, a mí me gusta mucho la escritura. La escritura yo pienso que abre un mundo de posibilidades para empezar a conocernos, y entonces en esos momentos en los que tengo esa conversación interna, empezar a observar cuál es la conversación que yo estoy teniendo. Y cuando yo observo la conversación, yo me doy cuenta si la responsabilidad la estoy dejando en el otro, ¿cierto? O en el exterior, o yo estoy diciendo, venga, no, pues realmente fue que esta fue la causa y esta causa fue mía por algún tipo de decisión que haya tomado, porque tomamos decisiones buenas y no tan buenas, ¿cierto? Entonces, pero la decisión va a tener un efecto.
Entonces yo tengo que devolverme a revisar. Primero reviso mi conversación interna y ojalá empecemos a escribir esa conversación interna, porque yo leo la conversación interna y es como si yo estuviera leyendo una novela, un personaje y entonces ya lo puedo analizar. Entonces yo empiezo a mirar, bueno, de esta conversación interna que estoy teniendo, ¿a quién le estoy delegando la responsabilidad de lo que me está sucediendo a mí? Entonces retomemos el ejemplo de las heridas de infancia. Entonces, no, mi papá me abandonó y entonces mi mamá se quedó conmigo y entonces mi mamá fue a sobreprotegerme, pero en lugar de sobreprotegerme lo que hizo fue un daño y mi papá no me quiso y entonces yo tengo herida de rechazo y adicional herida de abandono. Entonces, como yo tengo herida de rechazo y de abandono, entonces yo voy a pelear con todo el mundo, me voy a justificar y le voy a delegar la responsabilidad a mi mamá y a mi papá, que fueron los que crearon. Sí, hasta cierto punto yo digo, ok, pues si yo identifiqué ya dentro de todo este estudio de crecimiento personal que hubo una herida que dejó mamá, que hubo una herida que dejó papá, en lugar de quedarme culpándolos a ellos, miro cómo sano yo eso, ya no los culpo a ellos y los miro desde otro punto de vista y yo vengo y sano. Entonces, escribir para mí es sanador y allí puedo identificar, porque aquí en la escritura uno empieza a mirar y a decir, claro, es que yo estoy delegándole la responsabilidad a los demás o al exterior. Porque fíjate que también sucede con el exterior. Puede ser mi jefe, puede ser la situación económica del país, puede ser las personas que me rodearon en la academia, puede ser no sé, o sea, siempre estamos como buscando culpables en el exterior. Entonces es tomar conciencia con mi conversación interna, escribirlo y a quién estoy culpando yo sin hacerme responsable. ¿Y qué podría hacer yo? Porque adicional a eso es, bueno, ya identifiqué eso, ahora, ¿qué está en mis manos cambiar? Porque no es solamente identificarlo y quedarme ahí, sino, ok, ¿cómo lo cambio? ¿Mm? Perfecto, Ángela. Bueno, ahí tomamos ese consejo en cuenta y también pedimos a nuestra comunidad que si lo ponen en práctica, que nos dejen comentarios cómo se han sentido, si les ha servido, lo que han experimentado. Como bien decías, las decisiones, bueno, mi psicóloga siempre me dice que son a un 80%, nunca son a un 100%, ¿no? Siempre queda como ese pequeño margen de error, pero que también hay que aprender a vivir con él y al final, pues nosotros, como bien has dicho, somos quienes decidimos escuchar a nuestro corazón, decidimos perdonar y decidimos dejar a un lado el ego para no victimizarnos o continuar en ese bucle negativo, ¿no? Que no nos va a aportar nada bueno. Ángela, entonces hasta aquí esta pequeña entrevista que hemos compartido. Te agradecemos infinitamente que hayas estado de vuelta en nuestro canal y te voy a pasar la palabra por si quieres compartirnos un mensajito final. Bueno, gracias Laura nuevamente y a ti que estás escuchando este mensaje. Estamos en un momento donde hay que tomar conciencia, pero no la conciencia mental, sino la conciencia divina, la conciencia que estamos en este mundo para sentir ese sentimiento más grande que es el amor, porque en la medida que nosotros amamos al otro, elevamos nuestra frecuencia y cuando nosotros elevamos nuestra frecuencia, llegan cosas maravillosas a nuestra vida, vivimos más fluidos, vivimos más felices, empezamos a entender que la realidad que sucede a nuestro alrededor es creada por nuestro ego y por el personaje que estamos identificando. Entonces cambiemos el personaje, cambiemos ese personaje, en este caso que hablamos del perdón, cambiémoslo de víctima a empoderamiento. Y cuando estamos empoderados, cuando nos conocemos, cuando nos amamos y aprendemos a amar al otro tal y como es, entonces viviremos más felices. Entonces, ese sería mi mensaje. Gracias por estar aquí, por escucharme y gracias Laura y a Mindalia nuevamente por esta hermosa invitación. Un abrazo enorme, Ángela. Y bueno, yo quiero invitar, si te parece también, a que posterior a esta entrevista vayan a buscar el contenido que has creado también para nuestro canal principal, para Mindalia Televisión Plus, que vean tus conferencias previas, que ninguna de ellas tiene desperdicio y también, por supuesto, que vayan a buscarte a ti en redes sociales, que puedan seguir tus proyectos, que puedan seguir toda la ayuda que brindas y prestas a muchísimas personas a través de tu experiencia profesional. Y bueno, estaremos encantados de recibirte nuevamente siempre que quieras, Ángela. Vamos a agradecer también a toda la gente que ve cada día el contenido que creamos aquí para Mindalia Viva, para expandir la conciencia, para crecer espiritual y personalmente. Y si así ha sido, os ha servido esta charla que hemos compartido con Ángela Martínez, recordad dejadnos vuestros me gustas, compartidla, difundid, que llegue a muchísimas personas. Y si estáis o conocéis a una persona que esté en el proceso de tener que perdonar en un proceso difícil que nunca es sencillo, pues a lo mejor estas palabras de nuestra especialista
realista, le pueden tocar el corazón y le pueden servir de guía por su camino propio. Así que ahí con eso nos despedimos, nos vemos en la próxima entrevista de Mindalia Viva. Gracias por estar.